Ya empieza la hora del museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Sean ustedes todos muy bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también en el streaming www.radiousach.cl. Además, los quiero invitar para que visiten la web del Museo Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que revisen nuestra agenda de actividades para esta semana. Y bien, hoy vamos a conversar acerca de feminismo e historia, a propósito del primer Congreso de Historiadoras Feministas que se realizará durante el mes de agosto. Y para esto nos acompaña Hilary Carroll, quien es doctora en historia, docente de la Universidad Diego Portales y una de las organizadoras del Congreso. Pero antes de entrar en materia, nos vamos a ir con una canción. Esto es ¿Qué dirá el Santo Padre?, de Violeta Parra. Cuando de ella nos privan, en realidad, miren cómo pregonan tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas. Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueve en pena como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas. Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas. Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo se dar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Que le están degollando a sus palomas. Ya estamos de vuelta acá en la hora del museo. Nos acompaña la historiadora Hilary Carroll Giner. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar en este espacio que busca difundir el patrimonio y la cultura de nuestro país. Bueno, Hilary, para comenzar, a mí me gustaría preguntarte acerca de este primer Congreso de Historiadoras Feministas. ¿Cómo surge la idea de hacer este congreso? Bueno, en primera instancia, la red en sí es bastante nueva. Surgió en el marco de la Jornada de Historia de Chile el año pasado, en Valdivia, en octubre. Yo ya conocía a varias otras historiadoras feministas, así como de esas cosas
por la vida, por el feminismo, por habernos topado en distintos lados. Y estábamos conversando que sería súper bueno. Yo aquí desde hace varios años también he levantado paneles en el espacio de las jornadas sobre historia feminista. Y ahí estábamos conversando y decidimos hacer como una reunión allá mismo en Valdivia, y para eso se reservó como la Casa de la Memoria, que está allá, un espacio de derechos humanos. No sabíamos cuántas personas iban a venir, como que era una propuesta, digamos, de reunirnos, y en realidad nos fue súper bien. Llegaron como 25 o 30 personas, entre académicas y estudiantes, que además ya... Y digamos que el tema del acoso sexual y la violencia ya se había instalado desde hace rato, y en ese momento estaba bien álgido por lo que estaba pasando en el departamento de historia acá en Onsat. Entonces hubo así como varias chiquillas que eran de historia, que habían estado en eso de los paros y las tomas, así como por ese tema de acoso. Y por tanto también llegaban, digamos, como con mucha energía, con muchas ganas de hacer algo. Y en realidad esa reunión fue como casi como catártica, como que de alguna forma fue como plantear esto como una necesidad, como tratar de unir fuerzas, hacer algo así como colectivamente. Y desde ahí entonces como que se fundó la red. Y empezamos a trabajar. Es una red que existe a nivel nacional. Tenemos reuniones zonales, entonces por el norte tenemos Iquique y tenemos coordenadoras por regiones. Entonces en el norte la Caribbe de Cerda, que está en la UTA, Iquique, que ha hecho reuniones allá con gente de Iquique y Arica, una persona desde Arica. En el centro estamos yo y la Ana López, y hemos hecho ya varias reuniones. En el sur es la Karen Alfaro, que está en la Universidad Austral, está en Valdivia, y la Gina de Nostroza, que está en Conce, pero la Gina también de repente ha ido a Valdivia, como que han hecho reuniones en conjunto. La Karen va a Conce, a veces también tienen reuniones por separado. Entonces, en eso empezamos ya entre las coordinadoras a planificar, a hablar también en esto, las reuniones zonales de cómo queríamos que fuese el Congreso, y sacamos, digamos, el afiche y la convocatoria como a finales de abril. Entonces todavía está circulando, y tenemos la primera fecha para el 20 de mayo para el cierre de mandar propuestas, pero se va a extender hasta el 31 de mayo. Así que... ¿Y cómo ha estado la convocatoria? ¿Han recibido hartas propuestas? Sí, ha sido muy buena. Honestamente, yo creo que esto es algo como bien necesario, ¿no? Porque de hecho hemos recibido muchas propuestas de historiadoras que se sienten muy aisladas, ¿no? Como de alguna forma que en su formación universitaria, su experiencia laboral, se han sentido como muy marginalizadas por trabajar género, mujeres o feminismo. Entonces esto es una buena oportunidad como para juntarnos y hacer algo en comunidad. Exacto, y yo de hecho eso te quería preguntar, porque a mí me tocó estudiar historia cuando pasé por la universidad, en el colegio también, y ahora... más adulto me doy cuenta que toda la historia que yo conozco y es una mirada súper androcéntrica, y yo no sé, en el caso de la historiadora, si existe en la profesión, ¿no? Espacio para ustedes, como digamos, en la historia oficial o en la historia de la academia, y si hay alguna tensión, cómo funciona, cómo se introduce esta mirada feminista de la historia en la academia, en la historia... Yo creo que ha sido muy difícil, ¿no? O sea, efectivamente, muchas mujeres historiadoras feministas que se han dedicado a esto en su investigación, en su docencia, generalmente nos tipificamos por tener malas condiciones laborales, o sea, o de no tener contratos, de ser part-time, de ser profe taxi, de tener que trabajar en miles de lados, o de tener contrato pero como de media jornada o por pocas horas, ¿no? O sea, es muy, muy difícil insertarse bien. Hay un par de mujeres que tal vez tienen circunstancias un poco mejores, pero para nada es algo generalizado, ¿no? O sea, todavía la mayoría de los departamentos de historia son de hombres, y en general, digamos, los mejores puestos, las mejores jornadas, el mayor prestigio sigue siendo para hombres historiadores. ¿Y esto también se da en las publicaciones, ponte tú? Yo creo que depende mucho
de qué tipo de publicación estamos hablando. Yo creo que en el caso de Chile, que tiene muy pocas publicaciones de la disciplina de historia, sí, porque efectivamente los hombres están sobre representados dentro del gremio y por ende yo creo que tienen mucho más posibilidades de controlar también como editores o revisores, ¿no? Así como la publicación así como que tiene que ver con historia. Ahora, por eso también de repente es más fácil publicar en otros países, como Argentina, como México, como Brasil. Donde hay más espacio. Donde hay más espacio, ya digamos, estamos hablando de lugares que llevan muchos años con sus propios congresos, por ejemplo, de historia, de género, de mujeres, de historia feminista, que tienen publicaciones especializadas en eso, que tienen, digamos, departamentos o programas de estudio especializados en eso. Y claro, y también para las mujeres que manejan otros idiomas, también ahí ya te abre hacia un campo mucho más grande de revistas especializadas en inglés o francés o alemán que también se dedican específicamente al tema de historia feminista, historia de las mujeres, historia de género, ¿no? Yeah. Entonces, en realidad, yo creo que depende mucho del contexto. Yo creo que el contexto chileno es muy complicado. Es muy complicado. ¿No hay algún temor de quedarse en un nicho, ¿no? Como solo feministas leyendo feministas y no permear al resto de los historiadores de la sociedad? Sí, o sea, yo creo que todos nosotras como que aspiramos a romper con eso, ¿no? O sea, yo creo que donde estamos actualmente es un poco así, porque hemos sido totalmente marginalizadas, como que hay muy poca inclusión. Pueden haber programas de estudios donde ni siquiera leen ni una sola mujer así dentro, así como de todo el semestre, ¿no? O sea, eso es tan básico, ni siquiera estamos hablando de historia feminista, ahí estamos hablando así de una cuestión que es como prácticamente no misoginia o machismo máximo, donde como que ni siquiera se puede reconocer a una mujer historiadora como válida, como interlocutora para hablar de historia, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es como, obviamente aspiramos a poder de alguna forma como infiltrar a todos los espacios, ¿no? Así como de historia con feminismo, pero nuestra realidad dista mucho de esa posibilidad, ¿no? O sea, yo creo que para todas nosotras es importante. O sea, yo creo que vinculando un poco también con esto lo que está pasando con las movilizaciones actualmente, muchas de las estudiantes movilizadas también están pidiendo cambios curriculares, ¿no? O sea, esto de tratar de incluir, o sea, mínimo una perspectiva de género y yo creo que mejor el mismo feminismo, teoría feminista, ¿no? Así como perspectivas feministas dentro del currículo, ¿no? Porque efectivamente hasta ahora, como decía, es muy androcéntrico. Yo creo que historia como que se nota mucho eso, pero también otras disciplinas, no sé, tengo amigas filósofas y ahí también, ¿no? Claro. Es muy complicado. Conozco personas de ciencia política que también dicen lo mismo, no trabajamos nada feminismo, nada género, ¿no? Entonces yo creo que en realidad es algo transversal, ¿no? Así dentro de las humanidades y ciencias sociales. Y bueno, las ciencias duras, qué decir, ¿no? Aún peor. También conozco mujeres de la red de investigadores que son más de ciencias más duras, que conocía un poco también por algunos reclamos que hicimos contra CONICET el año pasado. Yeah. Y ahí, claro, de repente la cuestión es aún más severo, o sea, donde... El mundo de las ciencias duras. De las ciencias duras, donde efectivamente hasta... Porque se parte de la base de que la mujer no puede ser racional, la mujer no puede entrar a la ciencia, ese ¿no? Tipo de prejuicio. Claro, ese tipo de prejuicio como así de tan básico, que yo creo que enfrentamos entonces en la academia así en prácticamente todas las áreas, ¿no? O sea, existen estos prejuicios, estereotipos y problemas de inserción laboral. Exacto. Y de precarización también, ¿no? Claro. Del trabajo de las mujeres. Sí. Oye, Hilary, a mí me gustaría que me contaras que cuando hablamos de feminismo, ¿no? Feminismo como concepto, ¿nosotros lo debemos entender como un término absoluto, estático, o en realidad es más bien un concepto que es dinámico y diverso, donde confluyen distintas corrientes de pensamiento o si hay distintas formas de visiones de feminismo? El feminismo en realidad es como feminismos, ¿no? Porque hay muchos tipos de feminismo y evidentemente el feminismo como movimiento social se ha ido cambiando con los tiempos. Si pensamos en como grandes referentes históricos así como de mujeres feministas del pasado, la verdad que
podemos pensar en mujeres así desde hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Que eran rebeldes, que eran, ¿no? Que se levantaban, que resistían, ¿no? Yo creo que en ese sentido también a veces como que en el caso de Latinoamérica incluso hablamos, ¿no? de mujeres que estaban en esto de como grandes rebeliones como Tupac Amaru II, ¿no? Esto de Tupac Katari, como la Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, ¿no? O sea, efectivamente yo creo que tenemos que pensar, por un lado, como en ese tipo como de presencia constante en la historia de mujeres que siempre han estado resistiendo y siempre han estado luchando. Y por otro lado también cuando pensamos en como movimientos feministas como más constituidos como tal, claro, generalmente se asocia mucho como con el auge, digamos, de la Revolución Francesa, ¿no? Con esto así como de también la Revolución Industrial, Ilustración, ¿no? O sea, como las primeras mujeres también que pedían derechos para las mujeres como Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, ¿no? Louise Michel. O sea, estos son mujeres también que de alguna forma en su propia época también fueron como muy marginalizadas, tiradas de locas, ¿no? Flora Tristán, ¿no? Mujeres que en muchos casos morían en la pobreza, ¿no? Claro. Tenían muchas dificultades, pero que estaban ahí, ¿no? Así como planteando sus demandas y luchando, digamos, por los derechos de la mujer y posteriormente mucho de eso como se fue incorporando, ¿cierto?, al feminismo, al movimiento feminista. En el caso de Chile, en general asociamos mucho como... Es un poco difícil encontrar como, entre comillas, como comienzos, ¿no? Pero se asocia mucho como con distintas líneas que tienen que ver, ¿no? Tanto con mujeres obreras feministas como de la Alborada, la Palanca, ¿no? Estas grandes asociaciones de costureras, ¿no? O sea, mujeres que de alguna forma también en todas partes de Latinoamérica también estaban presentes, ¿no? O sea, pensamos en Argentina y al lado... publicación La Voz a la Mujer, por ejemplo, súper importante, de mujeres anarquistas, ¿no? O sea, esto también de muchos cruces entre feminismo, anarquismo, socialismo, ¿no? A principios del siglo XX. Claro. Y a la misma vez también siempre unas corrientes un poco más de ilustradas, ¿no? De señoras, de club de lectura, etcétera, ¿no? Y ahí vamos entrando, ¿no? En el siglo XX con figuras, ¿no? Como Amanda Labarca, Gabriela Mistral. Claro. ¿Tú estás de acuerdo con esta división que se hace del feminismo de olas, cuando se habla de olas del feminismo? La primera ola, la segunda ola. Se supone que ahora estamos en la tercera. Claro, o la cuarta o la quinta, depende un poco, ¿no? De la persona que está definiendo. Yo creo que puede ser en algo como esclarecedor, en particular personas que recién van entrando, ¿no? En esto de entender el movimiento feminista. Exacto. A veces yo sí, como me refiero a eso, como con estudiantes, por lo menos para entender que esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, exacto, de alguna forma pensar que, claro, las mujeres a principios del siglo XX que se identifican como con la primera ola, el sufragismo, derecho al voto, igual también en muchos casos, si pensamos, por ejemplo, en el MEMCH, por ejemplo, no estaban solamente pidiendo el voto, ¿no? Sino que también estaban pidiendo, por ejemplo, en muchos casos demandas que todavía siguen vigentes respecto a la salud reproductiva, al aborto, el divorcio, ¿no? Al tema de los cuidados dentro de la familia, la situación laboral, la educación, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, es como reconocer nuestras ancestras. Eso es algo que hablamos en la declaración de la red de historiadoras que salió hace poco en el Desconcierto. Esta idea de como que, claro, en todas las manifestaciones, movilizaciones feministas, siempre recordar que antes hubo otras, ¿no? Exacto. Que hubo otras antes que de alguna forma como que pavimentaron esto del camino así hacia mayores derechos y autonomías para nosotras, ¿no? Entonces, claro, yo creo que de cierto punto ahora la segunda ola, en el caso de Chile, igual hay como algo temporal un poco distinto ahí, ¿no? O en general en América Latina, que tiene que ver con la diferencia entre segunda ola en el norte global de los años 60 y 70 y lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica respecto a las dictaduras, ¿no? Entonces, en general, si estamos pensando como, entre comillas, en segunda ola en lugares como Argentina o Chile o Brasil, también se tiene que tomar en cuenta ese cruce con movimientos antidictatoriales, ¿no? Exacto. Entonces, las feministas salen a la calle, ¿cierto?, a pedir por las mujeres, por los derechos, por el feminismo, pero también para ponerle fin a la tiranía, al autoritarismo, ¿no? Y ahí yo creo que también se lograron formar muchos puentes con otros movimientos sociales para formar así como un movimiento social muy potente, ¿no? Por eso también a veces en Chile se habla de como la fuerza, la potencia de esas mujeres de los años 80 y se contrasta a veces no tan favorablemente con lo que ocurrió después, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, sin duda igual
hay algo ahí de demandas que tienen que ver también como esa, entre comillas, segunda ola, ¿no? Que tiene que ver con esto de tratar de posicionar ahora muchas mujeres que ya habían entrado a las universidades, por ejemplo, que eran Exacto. profesionales, ¿no? Eso que fue un proceso desde los años 60 en adelante. Esto de también pensar en reorganización de cuidados o... Bueno, mucho de eso también, lo que decía antes, hay ciertas como cuestiones que se repiten, ¿no? La demanda por jardines infantiles o ayuda estatal, ¿no? Con los cuidados es una demanda que es constante, digamos, históricamente para el Claro. feminismo. Pero también con más mujeres profesionales, más mujeres trabajando, también se vuelve como bien clave, ¿no? Ya. Y yo creo que aparte de eso también hay algo particular en Latinoamérica, que es tal vez también el peso del maternalismo, o sea, el peso también de esto de la Iglesia Católica y las dificultades a veces también para adoptar o hablar más derechamente del aborto libre o hablar así también de la sexualidad. Eso yo quería que lo puntualizáramos, porque es un argumento que suele esgrimir la derecha, ¿no? Como en contra del feminismo, en contra de las feministas, como que existe un rechazo acerca del rol de la maternidad, o como que las feministas intentan que las mujeres no sean madres. No sé si puedes desarrollar un poco el concepto que nosotros deberíamos entender desde el feminismo de la maternidad. O sea, tenemos que tomar en cuenta que Chile, como muchos otros países latinoamericanos, es extremadamente maternalista. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que muchas de las políticas públicas, ¿no? que tienen que ver con mujeres sitúan a la mujer dentro de la familia y principalmente como madre. El rol de madre. Un rol de madre como principal enfoque de acción. Si pensamos en el siglo XX, de hecho, en Chile, la mayoría, sí, digamos, de las políticas públicas que tienen que ver con la mujer tenían que ver con esto de ver el trabajo femenino como algo negativo, ¿no? El lugar más apropiado para las mujeres es la casa. Entonces, si pensamos en eso, que fue algo constante, ¿no? En los gobiernos de Frei Montalva, de Allende o la dictadura, siempre hay esto como la mujer como dentro de la familia, ¿no? La mujer como la roca espiritual de la familia. Claro. Y de alguna forma como que lo que se trataba de potenciar, ¿cierto? Ahora esto así de que la mujer pudiese de alguna forma hacer mejor ese trabajo, ¿no? Entonces esto es la intervención de visitadoras sociales, ¿cierto? Trabajadores sociales, lo que vemos como en textos como de la María Angélica Illanes, ¿no? Ya. Que ha trabajado mucho eso, como la forma en que el Estado también se acerca a estas mujeres, en muchos casos mujeres populares, ¿no? Como para tratar de mejorar condiciones dentro de la casa. Como dueña de casa. Como dueña de casa, porque se considera que el hombre debe ser proveedor, ¿no? El hombre es el que debe salir al público, ¿no? A trabajar. A conseguir el dinero. Conseguir el dinero, tenemos que... Y los sindicatos también, o sea, por eso es algo de derecha y de izquierda, ¿no? Durante mucho tiempo, siglo XX, porque tanto los sindicatos como también los partidos de izquierda también pensaban lo mismo. Claro, tenían esta concepción. Que esta concepción de tratar, ¿no? De promover estos mejores sueldos para el sueldo familiar del hombre, para que la mujer no tuviese que salir a trabajar, ¿no? Claro. Porque eso era considerado algo malo. Y respecto a eso, el feminismo, ¿qué es lo que plantea? ¿Cuál es la postura? O sea, yo creo que ahí hay diversas posibilidades, ¿no? Diversos postulados. Yo creo que en primera instancia, yo creo que en algo el neoliberalismo también rompió o como que de alguna forma explosionó todo eso, porque ya hoy en día es prácticamente imposible sobrevivir sin dos ingresos, ¿no? O sea, Exacto. ya muy El costo de la pocas- vida ha subido No, el demasiado. costo de la vida, pero también la precarización del trabajo es tal que ya hoy en día nadie en general, fuera de esa como franja muy pequeña del 1% que gana muchísimo dinero, pero en general como que la mujer tiene que salir a trabajar, ¿no? Pero si vamos un paso más allá, igual, tanto, y esto es un fenómeno que es trascendental a distintas clases sociales. La clase alta, esos niños que sus padres están trabajando, los cuida o una nana, y en las clases bajas se hace cargo una abuela, o una tía, o una vecina. Sí, o sea, yo creo que por lo mismo lo que decía antes, que una de las demandas como más frecuentes del feminismo ha sido el tema de los cuidados, ¿no? Y yo creo que ahí se puede también como aproximarse a ese tema de diversas formas, ¿no? Una forma es algo como más formal, de obviamente tratar de que todas las mujeres trabajadoras tengan acceso, por ejemplo, a jardines, a salas cunas, ¿no? O Exacto. sea, externalizar de alguna forma eso los cuidados hacia otras mujeres, en general
general mujeres porque son muy feminizados, ¿no? Hacer como ese tipo de trabajo. Y en conjunto con eso también hay propuestas respecto a esto más como la crianza compartida, o sea, cambiar también las normas dentro así como de las familias donde es la mujer que tiene que asumir esto como doble o triple jornada, o sea, no solamente trabajar, sino también hacer los cuidados. Ahora tratar de reorganizar también esas tareas dentro de la casa para que el hombre se haga más responsable, ¿no? O quien sea, ¿no? Si una pareja de lesbiana, hombres gay, que también, que la división así, digamos, del trabajo de los cuidados sea más equitativo, ¿no? Exacto. Entonces, creo que en ese sentido también en general se tiende a pensar eso, y además también yo creo que una tercera demanda importante tiene que ver con esto, con replantear el neoliberalismo, criticar el neoliberalismo, ojalá terminar, ¿cierto?, con esas estructuras así neoliberales que efectivamente están volviendo trabajo tan precario para la mayoría de las mujeres, porque también un problema muy típico que vemos todos los días aquí en Chile es que las mujeres que tienen acceso a los beneficios laborales son solamente las mujeres con contrato. Exacto. ¿No? Entonces, eso es una muy pequeña franja de mujeres que tienen acceso a postnatal, que tienen acceso, ¿cierto?, a jardín, a sala cuna, mientras la gran mayoría de las mujeres trabajan, ¿no? Están en trabajos subcontratados, boleteando, temporarios, el tema del trabajo estacional, ¿no?, de temporeras que viajan a trabajar, ¿no?, en la fruta, en los packing. Entonces, efectivamente es un tema también donde tenemos que cambiar las condiciones laborales también para la mayoría de esas mujeres, para mejorar en general también su sueldo, su acceso a beneficios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ver todo eso así como de ese distintos, como de pensar en distintas estrategias, ¿no?, como para mejorar esas condiciones. Bueno, estamos en la hora del museo, nos acompaña Hilary Carroll Giner, historiadora. Ahora vamos con nuestra segunda canción. Esto es Evelyn Cornejo, Alerta. La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en comunidades
historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Sin Pretexto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. Foro Universitario. En una conversación cercana y distendida se revisan los problemas de mayor impacto que nos afectan a todas y todos. ¿Qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se hace? ¿Por qué y quiénes lo hacen? Los periodistas Gabriela Martínez y Fernando Seymour le invitan a sumarse a un espacio donde representantes de la academia y servidores públicos comparten su mirada y eventuales soluciones. La cita es cada sábado a las 13 horas. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Bienvenidos nuevamente a la hora del museo. Hoy nos acompaña Hilary Carroll, con quien estamos... Hilary Carroll Hiner, lo tengo que decir. Con quien estamos conversando acerca de historia y feminismo, que ella es historiadora y además está organizando el primer congreso de historiadoras feministas. Hilary, a mí me gustaría que volviéramos al feminismo en Chile. Para ti, ¿cuándo se despierta esta conciencia feminista entre las mujeres chilenas? Como mencioné antes, yo creo que efectivamente hay como distintas corrientes que surgen como a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Efectivamente tenemos todo lo que es la corriente de feministas obreras. En muchos casos se asocia eso con Recabarren, ¿no? O Belén de Zárraga, las salitreras. Con el movimiento obrero. Claro. Pero de alguna forma a veces también deja un poco fuera, ¿no?, lo que eran las mismas mujeres también en sus acciones. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, un libro como Labores apropiadas de su sexo, de Liz Hutchinson,
de alguna forma nos ayuda a entender como justamente como la gran riqueza, ¿no?, de ese feminismo obrero al principio del siglo XX, porque efectivamente ella ahí como trata de ir uniendo distintos hilos, ¿no?, respecto a ese tipo de feminismo que en realidad era como bien vibrante, ¿no? Y como decía antes, un feminismo que era transnacional, o sea, que tenía esto de... esas mismas mujeres también a veces como que viajaban, ¿no?, o se escribían por carta, ¿no? Esto de lo epistolar. Y a la misma vez también esto las mujeres que eran más como de élite, ¿no? Y ahí también yo creo que tenemos algunas referentes importantes. Y en general como las primeras grandes feministas en general tendían a ser, ¿no?, así como... a veces también más de formación de mujeres de clase alta. De clase alta o media alta, porque habían podido estudiar, ¿no? Entonces, si pensamos en alguien como Elena Caffarena, ¿no?, que fue la gran fundadora del MEMT, ella fue una de las primeras abogadas tituladas en la Universidad de Chile, ¿cierto?, que venía de una familia así como clase alta, pero de alguna forma también ella se dedicó a temas que eran pluriclasistas, se dedicó al tema de la mujer obrera, ¿no? O sea, eso de seguir con esa línea más como de un feminismo que también trataba de ser más como popular en su orientación y pensar en los derechos así de como diversos tipos de mujeres en Chile. Yo creo que ese como sello de mujer que también tiene este vínculo entre feminismo y izquierda también es como bien interesante, de alguna forma a veces como que se pierde. Hay tensiones igual. O sea, hay tensiones sin duda, pero yo creo que también a veces como que se ha ocultado también mucho eso, ¿no? O sea, yo sin duda también estoy de acuerdo, yo he publicado sobre esto de que dentro de la izquierda tradicional en Chile hubo mucho machismo, o sea, sin duda esto así un de desprecio pensar... por las minorías... O como que en general, lo que decía antes, esta visión muy maternalista, ¿no?, de siempre pensar en la mujer como dentro de la casa, la mujer como compañera de, ¿no? Claro. Nunca como una mujer como sujeto. Compañera de sindicato. Claro, compañera que acompañaba al gran hombre en la lucha, ¿no? Entonces, como de alguna forma la mujer no tenía como su propia trayectoria, subjetividad, no aporte, sino que estaba ahí como para ayudarle, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos a veces en publicaciones sobre las mujeres de la UP en los años 60 y 70, es común encontrar... muchas opiniones, ¿no? Así como que de alguna forma tiene su base en publicaciones de la gran Julieta Kirkwood, ¿no? Así como de los años 80, principios del año 80, que hablan de este periodo de 60 y 70 como un silencio feminista. Pero yo cuestiono un poco eso, ¿no? En el sentido de que yo creo que las mujeres tal vez en esa época era difícil de la izquierda hablar de feminismo porque se identificaba feminismo con imperialismo, se identificaba feminismo como también con algo como que estaban haciendo unas locas, ¿no? En Estados Unidos, Inglaterra. Como un subproducto del capitalismo. Claro, de alguna forma era muy difícil como que ocupar ese término en esa época, pero las mujeres sí hablaban de igualdad de las mujeres, esto de cambios socioculturales, más apertura en términos de moralidad, sexualidad, etcétera. Exacto. Entonces, yo creo que en ese sentido a veces estaban hablando de feminismo, estaban hablando de demanda feminista, pero no ocupaban tal vez como las mismas palabras, ¿no? Y yo creo que ahí, que recién cerré un proyecto Fondart sobre eso, ¿no? La representación de estas mujeres. Coordiné como un volumen donde mi aporte, digamos, era esto de pensar en la nación. ¿Es un libro? Este es un libro que va a salir como dentro de una colección donde tenemos como varios volúmenes respecto a esto de la nación. Mira. Y mi volumen que coordiné tiene que ver con género y sexualidades, ¿no? Súper. Entonces, como ¿Sale por que UDP? Sale por, sí, creo que va a salir por UDP ahí. Como que yo no para estoy... que estén atentos los locutores cuando aparezca Sí, el libro. Lo compren. sí. Y lo interesante es justamente tratar de como darle una vuelta, ¿no? Como se asume que no hubo feminismo, se asume que las mujeres que eran políticas o revolucionarias o militantes de izquierda como que de alguna forma no tenían nada que ver con izquierda. Y me gustaría volver un poco por sobre eso, ¿no? Y repensar y rescatar también, ¿no? Estas grandes mujeres que sí eran de izquierda, sí estaban luchando dentro de su propio partido y también de sus comunidades contra el machismo, pero que también de alguna forma trataban de mezclar, ¿no? Esas luchas. Algunas de ellas venían incluso desde luchas anteriores, como del FICHIF, por ejemplo, ¿no? Así de esa experiencia que tenía más que ver con el sufragio y con el MEMT, como la gran Julieta Campuzano, por ejemplo, que era del Partido Comunista, que ella que fue
que hasta fue encarcelado durante el tiempo de la ley maldita, un hijo que nació en la cárcel, ¿no? Así esta también que siguió siempre como con batuta, ¿no? Así como de ser comunista, pero también así como de inclinaciones feministas, incluso así como durante la dictadura fue... Y hay Gladys Marín, que fueron, por ejemplo, exiliadas y terminó volviendo a Chile en los años 80 de forma clandestina, así como cruzando por la cordillera como un caballo o algo. O sea, como realmente unas historias así como maravillosas, ¿no? Así como de mujeres que siempre han estado ahí en el feminismo, las mismas Elena Cafarena, la Olga Poblete, por ejemplo. Justo el otro día estaba en un archivo de mujeres y género y me contaron una historia muy graciosa de que, claro, cuando estaban empezando a reorganizarse estas grandes protestas en el 83, mujeres feministas se reunían, qué sé yo, ¿no? En La Morada o en distintos lugares, y llegaron unas viejitas, pensaban que eran unas viejitas X, ¿no? Así como que, cómo podían aportar, no sé, de repente trayendo el tecito, claro, no sé qué, y eran Elena Cafarena y Olga Poblete, ¿no? Y como que efectivamente ya llevaban todo este tremendo historial de lucha, ¿no? O sea, creo que eso también es como, creo que nos habla de dos cosas, ¿no? Por un lado, esto de cómo estas mujeres o estas luchas han sido presentes durante tanto tiempo, pero también esto de cuán rápidamente nos olvidamos de nuestra propia historia feminista, ¿cierto? Y que olvidamos de estas grandes figuras, así como de la historia feminista, que de alguna forma también habla de eso, lo que estamos hablando antes, de esto de que la historia feminista no ha sido valorizada, digamos, dentro de programas de estudio en los colegios, universidades, ¿cierto? Entonces también es algo que casi siempre hemos tenido que ir como tejiendo, ¿no? Artesanalmente entre distintas mujeres feministas para mantener vivo, pero por lo mismo es muy fácil de repente como perder ese hilo, ¿no? Y desde la disciplina de la historia se piensa o se aspira, ¿no? En algún momento a repensar como la historia grande y darle esta mirada feminista. ¿Existe ese deseo o es solo como comenzar a escribir la historia desde que nosotros entendemos que surge el feminismo y está relacionado con el movimiento obrero y la revolución industrial? No, o sea, yo creo que depende un poco como también de cada historiadora y lo que quiere ser o cuál es como su proyección así como intelectual, ¿no? Pero yo creo que sin duda ahí también hay programas, o sea, donde yo trabajo, en Diego Portales, por ejemplo, lo que sí puedo decir es que ha sido igual un programa de estudios que siempre ha tratado de incorporar mucho más esas variables como género, raza, clase, ¿no? Y de forma transversal, ¿no? Dentro de nuestros cursos. Y yo personalmente he tenido muchos y muchas tesistas, por ejemplo, que han trabajado género, sexualidades y feminismo a través de estos 10 años que llevo ahí, ¿no? Y que ahora tienen sus propias publicaciones, ¿cierto? Yeah. Como que van un poco por ese camino. Entonces, yo creo que en ese sentido como que ya han habido trabajos, o sea, ya hemos estado ahí tratando de incorporar de forma más transversal este tema de género, sexualidades y feminismo dentro así de los programas de estudio, pero obviamente también en universidades donde no hay nada, ¿no? Y como que efectivamente se tiene que dar una vuelta inmediata, creo yo, así como ese problema, porque las mismas estudiantes hoy en día están reclamando por eso, ¿no? Y sin duda también, incluso donde yo trabajo, podríamos mejorar, ¿no? O sea, nada es tan perfecto y yo creo que de alguna forma incluso como pensar en las dificultades, o sea, la historia no es solamente machista, sino que también es tremendamente heterosexista, ¿no? O sea, pensar en cuán poca investigación hay, investigación histórica que tiene que ver con sujetos que no sean heterosexuales, claro, ¿no? O sea, hay muy poca investigación, también hay muy pocos historiadores o historiadoras que también que se reinventican, digamos, como historiador gay o lesbiana. Exacto. O trans, ¿no? Es muy difícil incluso que las personas trans entren a la universidad, ¿no? Porque efectivamente en muchos casos por problemas, digamos, con su propia identidad de género, por esto así de durante muchos años que no se reconocía la discriminación. Exacto. La violencia, ¿no? O sea, y también esto de que muchas personas trans incluso si vienen, digamos, así como más de condiciones
situaciones de pobreza en muchos casos. O sea, la misma entrada a la universidad es prácticamente prohibitiva por problemas, digamos, más bien socioeconómicos, ¿no? O sea, se va combinando eso. Entonces yo creo que en ese sentido es algo, tenemos mucho que hacer, ¿no? Así como para adelante, para cambiar, ¿no?, nuestra disciplina, la forma en que enseñamos la historia. Yo creo que sin duda es un trabajo así como de todos, de todas y de todes. O sea, esto no es como solamente, digamos, de un grupo pequeño de historiadores feministas, aunque yo creo que la red de historiadores feministas, si algo hemos hecho incluso en este tiempo tan pequeño, ¿no? O sea, como que efectivamente nos constituimos hace poco, el año pasado, pero creo que de una forma igual como que visibiliza y reconoce esto, la posibilidad de ser historia feminista en Chile, que yo creo que para muchas personas, en particular estudiantes o personas más jóvenes, si están en programas que son sumamente androcéntricos, machistas, racistas, heterosexistas, de repente pareciera ser como un sueño imposible, ¿no? Entonces, por lo menos tener algún referente de que sí es posible. O sea, abrir los espacios, generar publicaciones, conectar con los lectores. Oye, Hilary, y a mí me gustaría saber... en tu historia personal, ¿cómo fue tu acercamiento al feminismo? ¿Cuándo ocurre? ¿O siempre fuiste feminista? Digo, a nadie lo educa para ser feminista. Claro. Digo. O sea, en mi caso tal vez es un poco más particular, porque mi mamá sí como que se identifica más como feminista. O sea, como que yo nunca tuve como ese como... un cambio de switch, como que ahora soy feminista. Yo siento que es algo que como que siempre tenía presente desde muy chica, de que efectivamente como que... Una conciencia de lo que significaba ser mujer en una sociedad patriarcal. Mi mamá, por ejemplo, estudió un doctorado en ciencia política en los años 70, cuando hubo muy pocas mujeres en eso. Yo creo que fue como la única en su programa. Y por lo mismo nunca terminó, porque me tuvo a mí y por los cuidados nunca pudo como terminar la tesis, ¿no? Y para ella yo creo que fue un tema muy, muy fuerte. Evidentemente también la afectó en términos de como sus posibilidades laborales y económicas más adelante en la vida. Y siempre me ha apoyado muchísimo con esto los estudios, así desde muy chica, de fomentar esto, de estudiar, de investigar, ¿no? Y le agradezco obviamente mucho eso, de que siempre... como que a revés de lo que algunas personas tienen que pasar, para mí siempre ha sido como muy, hasta cierto punto, fácil ser feminista en el contexto de mi relación con mi madre o con mi hermana. O sea, mi familia también, por el lado de mi mamá, es como medio matriarcado, ¿no? O sea, como de una fuerte abuela, puras tías, y también como muy feminista, digamos, en como su forma de ser. Entonces no ha sido tema para mí como esto de ser feminista, y también en como en términos de investigación. Mi tesis de pregrado, de magíster y doctorado, todos han tenido que ver con mujeres, género y feminismo. Entonces, ahí también como que he tenido la suerte de que nunca nadie me ha dicho que no, en ese sentido, como no puedes investigar eso. Y en vez de eso, en general, había mucho apoyo y de alguna forma así como retroalimentación bien importante como en mi carrera desde chica, ¿no? Oye, Hilary, bueno, ahora me gustaría traerte un poco más hacia la contingencia. Busqué 2 citas, ¿no?, que me gustaría leerte, y las escogí, son de Camille Paglia, esta investigadora estadounidense. Ya. La voy a citar porque yo siento que Rafael Gumucio, este polemista que también trabaja en la UDP, la ha estado citando, pero sin darle el crédito que merece. Entonces, me gustaría que discutiéramos un poco acerca de estas afirmaciones que hace Camille Paglia. Por una parte, ella dice: el feminismo se ha centrado en la retórica antimasculina, en lugar de en el significado de la vida. Y por otra parte también dice: este feminismo actual es elitista, no comprende a las mujeres trabajadoras que pretende representar. Sí, yo creo que por un lado hay que entender a Paglia dentro de un contexto en los años 90, cuando varias mujeres como que en Estados Unidos de alguna forma se hicieron famosas como siendo como media antifeministas, ¿no? O sea, hay otra figura también, la Katie Rolfe, que también publicó un libro y sigue como hablando que es como que la violencia sexual no es tan grave, que las mujeres se quejan por todo, que están exagerando, ¿no? O sea, lo terrible de esto es que estas eran figuras que recibieron
mucho tiempo y espacio en los medios. Exacto. Como para hablar cualquier cosa. Y en muchos casos un poco como reemplazando también así como a teóricas feministas o activistas feministas que ya llevamos mucho tiempo en esto. Yo creo que también ellas mismas trataban de como ocupar eso. Pero para ustedes es como un fuego amigo, de alguna forma. O sea, es como son personas que yo creo que en Estados Unidos también hay como varias de esas, ¿no? Que de alguna forma como que ellas son blancas, son educadas, son clase alta y como que quieren mantener sus privilegios. O sea, esto es como de las mismas que apoyan a Trump siendo mujeres y como hacen caso omiso, digamos, al mismo abuso sexual, ¿cierto? Que él ha practicado contra otras mujeres. O sea, son mujeres que apoyan el status quo, ¿no? Y siempre han habido, ¿no? O sea, por ejemplo, en los años 70 hubo otra mujer como muy conocida, la Phyllis Schlafly, que era como muy pro-Nixon y era antifeminista, Anita Bryant, o sea, eran... A lo que voy es que estos no son como tan originales en su planteamiento, ¿no? Siempre han habido mujeres que han apoyado el patriarcado, que han apoyado, digamos, hay estas posiciones antifeministas, ¿no? Y claro, las críticas tienden a ser como las mismas, ¿no? O sea, las feministas no entienden las mujeres, las feministas exageran las cosas, las feministas, que ahí también hay una teórica feminista muy buena, la Sara Ahmed, que dice que las feministas son como feminist killjoys, ¿no? Esta idea de que como que la idea así como de la mujer que está como interrumpiendo y como amargada. Como amargada, ¿no? Y ella dice que de alguna forma también hay que como tener orgullo de eso, ¿no? Porque lo que estamos diciendo es que necesitamos cambios, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos que hacer esas interrupciones. Claro, las mujeres como Paglia o Rolf, que son súper aceptadas por el status quo, ¿cierto? Por el Partido Republicano, que siempre están ahí. Son discursos que se repiten. ¿No? Por eso yo te decía, yo creo que Gumucio está tomando mucho de Paglia en esta. Claro, o sea, en sus declaraciones. Gumucio es como. Ay, como que no sé cuánto quiere decir, o como incluso como, no sé, como darle palestra, ¿no? Sí. O sea, como un tipo así que. Creo que a esta altura también lo que decía antes, hay como figuras dentro de los medios que como que los llaman a conversar o dar sus cuñas porque saben que van a ser contrarios o contrarias, digamos, al movimiento, que saben que van a apoyar el patriarcado, que van a apoyar el capitalismo, que van a apoyar cierto androcentrismo. Que van a tratar de hacer una caricatura. Claro, que siempre, y es como, yo creo que lo peor también, o sea, desde ser feministas, que como que a nosotras no piden como... no sé, ¿cachai? Sutileza, como que nosotros tenemos que manejar todo, como entender todo, ¿no? Así las distintas corrientes, qué sé yo, tratar siempre estar ahí. Y estos tipos que no saben nada del feminismo ni nada, pueden decir cualquier cosa y es como, ya tenemos que como pescarlo. Y yo encuentro que eso también es como el mismo patriarcado como ya está ahí como muy presente. O sea, alguien que ni siquiera puede ir, no sé, a Wikipedia a buscar qué significa feminismo y después termina opinando, ¿no? A viva voz sobre eso, para mí es como insultante. Como que de verdad no pesco. Yo encuentro que muchas de nosotras también un poco lo mismo, como para qué, ¿no? Bueno, o sea, pasemos entonces de Gumucio. Pero sí, lo que te quería preguntar ya como para cerrar esta entrevista es ¿cómo crees tú que este momento que estamos viviendo ahora en Chile va a ser rescatado por la historia? O sea, espero que... Este momento puntual, claro, me parece que es súper importante. Que pasemos, digamos, a la historia en el sentido de que, al igual tal vez a otros movimientos fuertes, así como feministas, que han aparecido en distintos momentos históricos, que han mostrado, digamos, como unas grandes coaliciones feministas, en las grandes alianzas entre distintas feministas y como una fuerza, ¿no?, feminista. Espero que eso signifique algún tipo de cambio real. Y yo creo que más que nada ya lo hemos visto, o para mí como lo más importante también es esto de cómo estas movilizaciones también ayudan a organizarnos a nosotras, ¿no? En estos distintos contextos, ¿cierto? Donde entre así
académicas, entre estudiantes, entre funcionarias, cómo podemos tener diálogos, ¿no? Y recién yo vine de un desayuno que hicieron en el paro feminista, por ejemplo, en mi universidad, en mi facultad, donde efectivamente hubo funcionarias, que hubo estudiantes, ¿no? Que hubo académicas, y de alguna forma yo creo que eso es la forma de tratar de pensar en esta fuerza feminista, de hacer cambios también tienen que ver con nuestras culturas internas, así dentro de universidades. No sé, yo creo que sí es importante hacer ciertos cambios como a protocolos, cuestiones respecto a la violencia, pero en el fondo son cosas mayores, ¿no? Más grandes, como cambiar la cultura, cambiar también esto de lo curricular. Dale. De verdad que te quiero agradecer por habernos acompañado en esta mañana. Ha sido una conversación muy interesante, muy educativa. Y ahora, para despedirnos, nos vamos a quedar con Ana Tijoux. Esto es Antipatriarca. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. O intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo